esperanza, o el poder de la ilusión, o el poder de los sueños. Vamos a llamarle como nos dé la gana. No los sueños como el lugar que ocupa un iluso, sino como el lugar que ocupa un inconformista, como alguien que siempre quiere un poco más. Y para eso sí se falta un cierto talento en el líder, para tratar de convertir sus sueños en sueños colectivos y para intentar modificar los comportamientos del equipo cada vez que hay una crisis, convirtiendo la crisis en una oportunidad. Yo la primera vez que tuve contacto con un personaje de estas características fue en mi adolescencia. Yo tenía 17 años, fui convocado por la selección juvenil argentina para jugar un torneo, un campeonato del mundo en Toulon, en Francia. Yo vivía en Argentina en ese momento y estaba hablando de mediados de los años 70, Europa quedaba lejísimo de Sudamérica, mucho más que ahora, por lo menos en términos mentales. Respecto al fútbol europeo, teníamos algunos prejuicios, uno por encima de todos, y es que los europeos eran superhombres, que eran físicamente fuertes, que eran muy grandotes, que eran muy rápidos. En aquel momento, cuando las culturas no estaban uniformizadas como ahora, cuando las culturas estaban mucho más definidas que ahora, América representaba la imaginación y la técnica y Europa la velocidad, la fuerza, el físico. Y lo cierto es que a nosotros todo eso nos intimidaba muchísimo. Era la primera vez que la mayoría de grupo viajaba a Europa y íbamos condicionados por esa leyenda. El entrenador se llamaba César Luis Menotti, un hombre seductor, fascinante, un líder de verdad. Y cuando llegamos a Toulon nos llevó a ver un partido de un posible rival nuestro, de Alemania. Y Alemania confirmaba la teoría. Eran todos grandes, eran todos rápidos, pero como nos hacíamos los hombres, nadie decía absolutamente nada. Mirábamos el partido, debidamente asustados, pero en silencio. Pero ya en el segundo tiempo, cuando los alemanes no se cansaban de correr, el más flaquito del grupo, un chico que tenía un cuerpo que era una miseria espantosa, de extracción muy, muy pobre, como la mayoría de los jugadores argentinos, pero este especialmente pobre, no aguantó más y le dijo a Menotti: César, los alemanes son fortísimos, son una cosa tremenda. Y Menotti, con unos reflejos inolvidables, se dio vuelta y le dice: fuertísimos los alemanes, pero usted está loco, ¿en qué está pensando? ¿Cómo va a ser fuerte los alemanes? Fuerte es usted, que convive con los microbios y con las bacterias desde que nació, y aquí está jugando al fútbol 50.000 veces mejor que estos burros, que son unos burros. Lo cierto es que cuando terminó de decir lo que dijo Menotti, los alemanes nos seguían pareciendo igual de grandes, pero ya no nos parecían tan intimidantes. ¿Por qué Menotti respondió de esta manera tan original? Sencillamente porque descubrió que el comentario lo había hecho el miedo y que con miedo no se puede salir a competir. Y lo que nos hizo fue resolver el miedo de una manera muy, pero muy singular. Pues los líderes están para eso, para generar un ambiente de confianza cuando el entorno se convierte en agresivo. Uno de los equipos que mejor demuestra este talento para cambiar las percepciones es la Italia, campeona del mundo del 2006 en Alemania. Este equipo llegó al campeonato del mundo en medio de la peor crisis que había vivido nunca el fútbol italiano. Una crisis de corrupción que comprometía a jugadores, entrenadores, árbitros, periodistas, directivos. No se salvaba nadie. Lippi, que era el entrenador, un hombre ya veterano, no les escondió el problema. Entendió que había una desmoralización muy grande en el grupo, porque la prensa hablaba más del escándalo que del Mundial, y les dijo a los jugadores que el fútbol italiano, tal como se conocía, había desaparecido, que la gente ya no creía
en los artistas, que habían perdido credibilidad y que eso tenía muy difícil solución. Es más, le dijo, tiene una sola solución, y es que ustedes salgan campeones del mundo. Y este equipo, que no era la primera mayor suma de talentos del Mundial, ni quizás la tercera ni la quinta mayor suma de talentos del Mundial, al menos para mi gusto, terminaron siendo campeones del mundo, sencillamente porque cada uno de estos jugadores dio un poco más de lo que tenía, porque el entrenador los convirtió, por obra y gracias de su discurso, en salvadores de la patria futbolística. Les encontró una motivación trascendente ahí donde todos solo veían un problema de motivación. Bueno, pues ahí está la capacidad del líder para generar ilusión, para renovar las ilusiones cuando las situaciones se ponen difíciles. El siguiente punto es el poder del estilo. El poder del estilo